Voy a grabar y voy a continuar con la clase. Bueno, acá quería decir que tengo 3 resistencias en paralelo. Y miren lo que puedo hacer. Puedo resolver lo que marqué acá. Puedo resolver esta ecuación. Si saco un común denominador, una forma de sacar un común denominador es multiplicar el denominador, los valores de los números que tengo en el denominador, y con eso saco un común denominador y puedo desarrollar la fracción que tengo acá de este lado. Entonces, si el común denominador es el producto, si el común denominador es el producto de las 3 resistencias, cuando voy haciendo la fracción que tengo acá, esta fracción, me va a quedar en el denominador R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2. Pero como yo quiero calcular la resistencia equivalente, y yo acá tengo 1 sobre la resistencia equivalente, que es igual a todo lo que tengo acá. Para calcular la R equivalente, hago lo siguiente. Doy vuelta a la expresión. Ustedes vean que hacer esto no es difícil de recordarla, pero hacer esto, y sobre todo si estamos en corriente alterna, que son impedancias, son muchas cuentas. Esto prácticamente no se usa. Esto ni siquiera en corriente continua se usa, pero fíjense de que yo 3 resistencias en paralelo, si quiero, y no me molesta hacer las cuentas porque en continua son más fáciles, son números reales, puedo calcular la R equivalente así. Si nosotros tenemos 2 resistencias en paralelo, esto seguro que ustedes la conocen, tengo 2 resistencias en paralelo, entonces me queda que R total es 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y si la desarrollo con común denominador, y como yo es 1 sobre la resistencia total, la doy vuelta para calcular la resistencia, y me queda una expresión que se usa también cuando uno tiene 2 resistencias en paralelo. ¿Por qué les explico esto? Porque a veces en algunos cursos me dicen cuál de las dos puedo usar. Y yo les digo, no, es una sola la que uso. Lo que pasa es que esto es un caso particular con 2 resistencias, y acá lo hice con 3 resistencias. Si hago con 4 es más laborioso, pero la única fórmula que existe para resolver resistencias en paralelo es la que pusimos acá, es la que puse acá. Es esta es la única fórmula, no hay otra. La otra, la que tiene 2 resistencias, es, bueno, el caso, es como un caso particular, como el caso que hice cuando dije, bueno, tengo 3 resistencias. Entonces, vamos a calcular, ahora sí, después que hice esa
anotación, digamos, de cuál es la fórmula, vamos a calcular la resistencia equivalente. Resistencia equivalente. Ustedes, si me ayudan, me dicen cuánto les dio la R equivalente, por favor. Vamos a calcular la R equivalente. Y la vamos a calcular como en el numerador tengo 0,18K más un K, y abajo tengo 2,2K la otra. La expresión sería esta. Esta sería la expresión de la resistencia equivalente. Acá tengo un producto, y acá tengo 1,18K multiplicado por 2,2K. $0,70K. A todos les dio 0,70K. La R equivalente 0,77. ¿Alguien más hizo la cuenta para... Bueno, entonces tomamos, verifiquen después cuando hagan el ejercicio. Y entonces la R total es 0,47K más 0,77K Entonces ya podemos calcular la corriente. ¿Cuánto nos da la corriente? ¿Mm? 1,24K. Por lo tanto, la I total va a ser los 20 voltios dividido 1,24K. Esto es 20 voltios sobre 1,24 por 10 al cubo ohms. Este 10 al cubo lo paso arriba como menos 3 automáticamente. Me queda 20 dividido 1,24. Si les dio esto, a mí me da 16, esperen que lo paso bien esto, me dio 16,13 por 10 a la menos 3 amperes, que es lo mismo, 16,13 miliamperes. A todos les da ese valor. La corriente. Bueno. Y el recto.
Perfecto, a todos entonces les da la corriente 16,13 mA. Bueno, calculamos la corriente. Listo, calculamos la corriente, entonces vamos al circuito y nos encontramos por ese valor de corriente, nos encontramos que no debo modificar el alcance del circuito. O sea, ¿por qué? Vamos al circuito y ahora vamos a esta parte donde yo tengo el amperímetro. Resistencia interna del amperímetro. Esto era R2. Acá abajo tenía R3. Y ahora yo tengo acá un dato que es la I total. Y a mí tengo I1, tengo I2. Y de acá yo puedo sacar que, como vimos arriba, I1 es igual a la I del amperímetro. Es la misma corriente, estoy hablando de lo mismo. Por lo tanto, tengo el divisor de la corriente y vamos a ir a lo que calculamos del divisor de la corriente. Y eso nos va a solucionar el problema. Miren, yo ya tengo esto acá. La relación entre I2 e I1 que había hecho antes. Y después yo había hecho, acá en la nota, había hecho cómo calcular una corriente en un divisor conociendo la corriente total. O sea, lo que vimos acá es, lo podemos aplicar acá en este caso, porque nosotros tenemos la relación, vamos de nuevo arriba, entre I2 e I1. Bueno, voy a escribir acá, la relación era I2 a I1 y esto era entonces, acá abajo era R3 y acá arriba teníamos R2 por, acá teníamos RIA y esto era la suma. Esto es lo que teníamos. Y yo lo que quiero calcular, que I1 es igual a la corriente del amperímetro. Lo que yo quiero calcular es esto. I1. Y conozco la I total. La I total ya la conozco. Es 16,13 por 10 a la menos 3 amperes. Que es lo mismo 16,13 por 10 a la, miliamperes. Bueno, tenemos esta expresión y yo sé que la I total va a ser I1 más I2. ¿Cuál quiero calcular? Lo que yo quiero calcular es I1. Por lo tanto, si quiero calcular I1, voy aquí
a esta expresión y despejo I2. I2 me va a quedar como I1 que pasa multiplicando, y después me queda toda la expresión, incluida la resistencia interna del amperímetro. Por lo tanto, este I2 que está acá, como yo estoy trabajando con esta ecuación y esta ecuación. Son dos ecuaciones distintas. Este I2 que despejé acá de esta ecuación, lo voy a llevar a reemplazarlo acá. Hago un método de sustitución. Por lo tanto, me queda que la I total va a ser igual a I1 más, y ahora reemplazo I1 por todo lo que tengo acá, y esto aquí es R y A. Bueno, entonces, desarrollamos, y total ya lo averigüé, y si seguimos desarrollando me queda I1 acá me queda 1 más todo lo que está ahí entre paréntesis, dividido esto R3, R2, y acá me queda R y A. Por lo tanto, si desarrollo un poquito lo que está acá adentro, me queda I1, saco como un denominador R3, y me queda R3 más, acá me queda R2, y de este lado que me queda R y A, que es una suma también, toda una suma. Todo es una suma de resistencia. Bueno, miren, esta expresión es 2,2K más 0,18K más K, todo dividido 2,2K. O sea, me queda un número, porque arriba, ¿qué es lo que me va a quedar? Si sigo haciendo esta ecuación, el denominador me queda 2,2K, y arriba me queda 2,2 más 1 más 0,18, y eso me queda 2,2 más 0,18 más 1, 3,38. Esto se anula, y por lo tanto esto me queda igual 3,38 dividido 2,2, me queda un número adimensional que es 1,536, 1,54, redondeando a 1,54, no tiene dimensiones. Por lo tanto, la I total es igual a un número que es 1,54 multiplicado por
y 1. Y esto es, ¿por qué se le dice a esto la relación del divisor de corriente? Porque obtuve una idea de magnitud, la corriente total con la corriente I1, ¿cómo se va a separar? La corriente total va a ser 1,54 veces la corriente I1. O lo mismo poner que I1 va a ser igual a la I total dividido 1,54, y es adimensional ese número. Y esto me queda a 16, habíamos dicho, ¿no? 16,13 miliamperes dividido 1,54, y me queda que I1 va a ser igual a lo que me dé esa cuenta, 16,13 dividido 1,54, y a mí me da 10,474, lo dejo en 10,47 miliamperes. 10,5 redondeado, sí, ahí podríamos hacerlo. Yo acá hice un redondeo porque me da 10,474, pero podemos redondear a 10,5 también, porque es una corriente muy baja, y se puede poner aproximadamente igual a 10,5 miliamperes. Entonces, esa va a ser la corriente que me va a dar el amperímetro. Y ustedes vean que con la relación del divisor calcular las corrientes es más sencilla, porque acá cuando ustedes saquen el amperímetro de la rama R2 y lo lleven a la rama R3, el cálculo que van a volver a hacer es exactamente el mismo, porque vean ustedes que la corriente total, tendrían que ver si se les modifica la corriente total, cosa que no creo, pero habría que verlo, ¿no? Porque el otro caso sería el segundo caso del ejercicio. El segundo caso del ejercicio sería que ahora el amperímetro yo lo coloco, por ejemplo, en la rama donde está la resistencia R3. Entonces tenemos que ahora ver qué es lo que pasa y se modifica la corriente total. Y se modifica esta corriente total. No, porque ya en la resistencia de 2,2, exacto, se resuelve todo de la misma manera. Pasa que tengo que tener en cuenta los valores. Esto se resuelve de la misma manera. Y después tenemos que ver el caso
el caso, que sería el tercer caso. El tercer caso sería que se resuelve de la misma manera. Y habría que ver qué pasa con las corrientes totales. Resistencia del amperímetro. Este sería el tercer caso. El circuito sería así. Tengo que ir cambiando el amperímetro de lugar y ver qué es lo que pasa con la R total para calcular la I total. Lo primero que hago es calcular la I total. Y después, ya este caso, cuando tengan el amperímetro acá, vean que es muy rápido porque es calcular la I total. La I total, en el tercer caso, va a ser la I del amperímetro. O sea, ese sería el ejercicio de cálculos que habría en el trabajo práctico que les voy a subir de laboratorio. Un ejercicio sería ese. El otro ejercicio sería contestar unas preguntas del método del voltímetro y amperímetro. Contestar preguntas del método del voltímetro y amperímetro, hacer una explicación. Les voy a colocar en el Classroom de laboratorio un resumen, un PDF. Así tienen el PDF más las teorías si las quieren repasar. Bueno, y ahora vamos a ver dentro del trabajo práctico otras cositas más. Que es, yo acá cuando hablé de este ejercicio dije que posiblemente haya que modificar el alcance del instrumento. Por los valores que nos dio la corriente, modificar el alcance del instrumento no lo necesitábamos porque teníamos a fondo de escala teníamos 30 mA y ahora las corrientes me daban 16 mA, 16 mA y medio, o sea que estoy perfecto con ese amperímetro. Pero vamos a ver cómo modificar el instrumental. Vamos a ver cómo modificamos, cómo podemos modificar el alcance de un amperímetro y de un voltímetro. Bueno, y esto lo vamos a hacer, cómo modificarlos, el alcance de un amperímetro y de un voltímetro, sobre un ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Se tiene un amperímetro cuyo valor a fondo de escala indica 50 miliamperes.
Bien, se lo desea utilizar en un circuito para medir una corriente de 2 amperios. Indicar el valor en ohms de la resistencia shunt a utilizar y su potencia eléctrica disipada. Bien, no me hablaron de la resistencia interna del amperímetro. Se podía decir, ¿no?, que tiene una resistencia interna de tanto, si quieren dar los datos, las clases de instrumentos y un montón de cosas, pero por lo que queremos nosotros calcular, la vamos a necesitar. Disculpen, la vamos a necesitar. Entonces vamos a poner acá, disculpen, la resistencia interna del amperímetro es a utilizar es de, vamos a ponerle en este caso 100 ohms. Es de 100 ohms. Muy bien. Ahora sí lo podemos hacer. Vamos a ponernos que nos dicen 0,50 miliamperes, y yo lo que busco es que cuando la aguja esté acá, pueda soportar los 2 amperes. O sea que yo tengo aquí transformado a mi instrumento en el momento que la aguja está marcando 50 miliamperes, yo lo modifiqué y lo que voy a estar midiendo son 2 amperes. Entonces, significa que el amperímetro con su resistencia interna, el amperímetro, yo tengo que hacer algo de que este amperímetro me mide 50 miliamperes y yo quiero ahora que me aparezcan por acá 2 amperios. O sea, mi amperímetro está preparado para conectarlo a un circuito eléctrico, y por este circuito eléctrico tiene que pasar como máximo 50 miliamperes. Pero ahora me dicen no. Por acá van a tener que pasar en la medida 2 amperes. Va a estar entrando acá 2 amperes y quiero usar este amperímetro que tiene la resistencia interna 100 ohms. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hay que derivarla la corriente.
hay que derivarla la corriente. Ustedes vean de que cuando me dan este dato que está acá, cuyo valor a fondo de escala indica 50 miliamperes, me están diciendo que la corriente máxima que va a circular por acá, por el amperímetro, van a tener que ser 50 miliamperes. Y no hay otra. No hay otra que acá tienen que ser sí o sí 50 miliamperes. Y me dicen colocar una resistencia shunt. Bueno, ¿qué es un shunt? Esto es lo mismo que decir en castellano una resistencia paralelo. Una resistencia paralela. O sea, indicar, pues, les digo, los puse shunt porque en los laboratorios están alcanzando el shunt. Bueno, ¿qué shunt le ponemos? ¿Qué es? Es poner una resistencia. Y vamos, ponemos esta resistencia en paralelo. Entonces lo que me están pidiendo es averiguar cuánto vale esta resistencia. Entonces, vean los datos que tengo. Me están diciendo que quieren medir esta corriente. Me están diciendo que con los datos del amperímetro, por este amperímetro, van a circular 50 miliamperes. Y yo a ese instrumento le quiero hacer circular, quiero que me mida 2 amperes. Por lo tanto, al colocar la resistencia, por acá va a circular una resistencia shunt. ¿Y de cuánto va a ser esta corriente que va a circular por acá? ¿De cuánto va a ser esta corriente? Bueno, la I de shunt va a ser